El día de hoy daremos inicio a la primera clase de la cátedra Derecho Contencioso Administrativo. El día de hoy veremos la unidad didáctica 1 y 2. Tema contencioso administrativo. Muy bien. ¿Qué es el sistema contencioso administrativo? Bueno, anda con la administración, la cual puede suscitarse tanto en respecto a un acto administrativo tildado de ilegal o ilegítimo como respecto a un derecho subjetivo lesionado o a la reparación de un daño. Ha de añadirse que tal contención o controversia está disputada de manera que se produzca entre partes, aun cuando una de ellas sea la administración y decidida por un organismo del Estado independiente y neutro, dotado de poderes para determinar las consecuencias de los derechos subjetivos, restableciendo el orden jurídico con ello perturbado. En otras palabras, se denomina contencioso administrativo el conjunto de tribunales establecidos para controlar la ley y de los entes que actúan en ejercicio en la función administrativa. Por tanto, en consecuencia y más acabada de la concepción de Estado como Estado de Derecho, lo cual implica no solo la sumisión de todas las actuaciones de los órganos del Estado al ordenamiento jurídico preestablecido, con el conjunto de reglamentos y normas dictadas por las autoridades competentes, es decir, empezamos con la Constitución de Milet notable del derecho administrativo francés como origen del mismo, del cual se tomaron tres grandes principios de responsabilidad administrativa y el principio de legalidad. Estableció en su artículo 147, ordinal 5, y el cobro de sumas de dinero en cuanto a la competencia orgánica del Estado, lo que conllevó a que las controversias en las que estuviese implicada la administración pública se asignaran al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, lo que hoy se conoce como TCJ. Asimismo, se reflejó en materia de contencioso administrativa de las demandas contra entes públicos. En 1958, establece por primera vez la competencia de la Corte Federal y de la Casación para anular los actos legislativos. En 1864 se establecen dos jurisdicciones, cuyo vértice se encontraba en la Alta Corte Federal, y todo ello como influencia del sistema anglosajón, de manera que la influencia de los Estados Unidos se da un sistema federal de justicia, creando así una rama judicial vista hasta el día de hoy. Se da inicio entonces al control judicial sobre el Ejecutivo Nacional de estos actos normativos o de actos particulares que violaran los derechos garantizados a los estados en la Constitución. Se busca entonces garantizar con esta norma la autonomía otorgada a los estados y no los derechos subjetivos a los habitantes. Para el año 1876 se crea el recurso de casación por desarrollo constitucional. Para 1893 se crea la Ley Orgánica de la Corte Federal, que organiza el Poder Judicial. Para 1925 se consagra la anulación de decretos o reglamentos que dictase el Ejecutivo y de cualquier otro acto, atribuyendo a la Corte Federal y a la de Casación la compensación para conocer en juicio contencioso y en los casos que determine la ley de las reclamaciones por daños y perjuicios que se propusiesen contra la nación y contra ella, estableciendo así un sistema contencioso administrativo. Para 1928 se crea la Sala Federal y Política Administrativa, así como la de Casación, manteniéndose los principios de la Constitución de 1925. En 1931 se consagra la nulidad por ilegalidad y abuso de poder. Para el 52-58, otra vez se me movió esta diapositiva. Para 1958 se asigna a la Corte Suprema la competencia para conocer de las controversias que resulten de los contratos o negociaciones que celebraba el Poder Ejecutivo por sí solo o por medio de los agentes. Rango constitucional por primera vez al sistema de la jurisdicción contencioso administrativo, lo que conlleva el otorgamiento de un derecho contencioso administrativo, la garantía institucional que aporta el rango constitucional. No obstante, ya con la judicial que permitían el control de la jurisdicción de la administración pública y que en consecuencia daban lugar a la interposición de recursos contenciosos administrativos. Así vemos que claramente el nacimiento del contencioso venezolano como sistema, pero en 1999 dio competencia específica a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo para conocer de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados en la responsabilidad de la administración, lo cual abarca no solo la responsabilidad contractual, sino la extracontractual de la República y de los contraagentes. Se incluyó dentro de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativo conocer por reclamo prestación de servicios públicos, constituyendo este aspecto la única novedad regulatoria en materia del texto de la Constitución del 99, comparándola con la del 61. Ahora bien,
Según Brever Carías, el momento inicial de nuestro contencioso administrativo fue para 1925, por lo que, aunque existía un sistema donde el Poder Judicial, que incipientemente fue abriéndose paso en salas como la primera de casación y después la federal, este no se encargaba de actos administrativos en sí mismo, sino que se encargaba de dirimir la controversia entre los particulares a través de una mera interpretación de la ley. Por consiguiente, se abre un paralelismo con el derecho francés, el cual se caracterizaba por tener órganos de control de la actividad administrativa dentro de una organización administrativa. En consecuencia, pareciera en principio que anteriormente dicho sistema, lo que tuvo el ordenamiento jurídico venezolano, pues se decía que los jueces eran corruptibles y por ello no tenían por qué entrar a controlar la actividad administrativa, asimismo mediante órganos creados para tal efecto. Hasta 1925 se salió de dicho modelo instaurado así un modelo de sistema jurisdiccional capaz de controlar la función administrativa por medio de una atribución a una sala federal capaz de revisar el 61 de la jurisdicción contencioso administrativo, delimitándose a su vez las vastas competencias podían realizar, como revisar, anular, modificar, convalidar, ordenar, restituir situaciones al inicio de la acción, así como ordenar indemnizaciones y restauraciones siempre que las condiciones no sean excluyentes. Pues a través de la figura de cuestiones previas, la cual constituye una sección de acumulación prohibida de pretensiones, se establece la necesidad de una acción de pedir la indemnización o restitución. Incluso dicho juez comporta atribuciones que lo hacen capaz de regular la constitucionalidad de tales actos, por lo que se convierte en el juez que más se identifica con el poder inquisitivo. Ahora, los sistemas en el derecho comparado. Existen tres tipos de sistema, el judicial y el judicialista administrativo. El sistema administrativo es aquel por medio del cual la administración pública se ve regulada por sus propios órganos de función pública, los cuales generan un control de actividad administrativa. Es decir, el órgano público arregla a cualquier asunto o controversia que tenga con un particular en el mismo organismo. El sistema judicial deja totalmente la revisión de los actos administrativos al Poder Judicial, por lo cual emana el acto administrativo, va revisado solo por la vía judicial, sin posibilidad de una regulación anterior en sede administrativa. ¿Qué quiere decir? Existen países en los cuales no existen recursos a nivel administrativo, sino directamente el órgano administrativo emite el acto y si yo no estoy de acuerdo como particular, este acto administrativo pasa a ser juzgado a un tribunal competente. Y finalmente, tenemos el sistema judicialista administrativo, que consagra una fase de control administrativo dentro de una organización administrativa, es decir, la posibilidad de accionar unos recursos administrativos y una fase para ejecutar recursos fuera de la administración y acudir directamente a sede jurisdiccional, es decir, los recursos administrativos. De estos tres tipos de judicialista administrativo. ¿Cómo se caracteriza esta rama del derecho? En primer lugar, es una jurisdicción especial, porque pese a seguir los procedimientos generales del Código de Procedimiento Civil, se aboca únicamente al control de la actividad administrativa, teniendo órganos especializados dentro del Poder Judicial, que se encargan de revisar la función administrativa, los cuales deben decidir directamente los asuntos que se les someten en su consideración, los cuales tienen competencia sin poder constituir asociados, orientados siempre en los principios de justicia, gratuidad, accesibilidad, transparencia, imparcialidad, idoneidad, autonomía, independencia y publicidad, y bueno, un conjunto más de principios administrativos. Bueno, se fundamenta entonces en el principio de universalidad, ya que dirige a todos los órganos que generen actuación administrativa en función administrativa, ya en forma centralizada, desconcentrada o descentralizada, desde un principio. Depende de qué órgano dicte el acto de su control, por ello en materia de servicios públicos, el control y regulación lo ejercen los tribunales de municipio en primera instancia. Ahora, tenemos que decir, es de rango de este punto también debo decir que regula y controla tanto actos expresos como tácitos, dictados por la administración pública en función administrativa, normativa y jurisdiccional, por órganos distintos a la administración y entes de derecho privado público, no estatales, como las actuaciones de la administración que no están plasmadas en un acto administrativo.
hablando aquí ya de las vías de hecho, bien sea por acción u omisión. En consecuencia, su función controlora funge como un proceso inquisitivo por el cual el juez ordena la investigación del órgano, pudiendo así controlar la gestión de la administración más allá de los actos, pues regula cualquier manifestación de la función administrativa. Ajá. Debemos decir aquí que es de rango constitucional, ya que el derecho contencioso administrativo se encuentra establecido en el artículo 259 de la Constitución, que lo consagra como una jurisdicción especial con competencia para controlar las actuaciones de la función pública. Asimismo, es judicialista o justicialista, puesto que la única jurisdicción atribuida al Poder Judicial que se encuentra consagrada en la Constitución, configurándose así como una competencia especializada que corresponde a ciertos tribunales y que implica que pese a que el tribunal conozca y resuelva los litigios que surgen entre el administrado y la administración pública, esto no significa que invada la competencia del ente administrativo en cuanto al mérito. Y es subjetiva, puesto que considera que el derecho fundamental del administrado es la tutela judicial efectiva como forma de hacer valer sus derechos e intereses legítimos frente a la actuación o omisión de la administración pública. ¿Qué diferencias hay entre recursos? Según la autoridad competente para conocer un recurso administrativo, es la misma administración. Entonces, ¿quién conoce sobre el recurso administrativo? Pues el mismo órgano que lo dictó. Ahora, un recurso o una acción contencioso administrativo, la autoridad competente es una autoridad jurisdiccional, concretamente ante un órgano de la jurisdicción contencioso administrativo o los tribunales. Como mejor recursos, su autoridad competente es un juez de la jurisdicción contencioso administrativa. Motivos que pueden invocarse en los recursos administrativos están los motivos de errores de hecho y de carácter técnico. Sin embargo, este tipo de motivos no son los que pueden alegarse a través del contencioso administrativo, pues únicamente trata infracciones a la ley. Ahora, ¿qué poderes tiene la autoridad decisoria en los recursos administrativos? Frente a un recurso administrativo, la autoridad administrativa decisoria tiene dos poderes: revocar o modificar el acto administrativo y conceder más de lo pedido por el recurrente. A nivel de recursos, no es decir, dar más de lo pedido, pues son facultades limitadas. Sobre su naturaleza del recurso es un acto administrativo, mientras que en el recurso contencioso administrativo la decisión es una sentencia. Jurisdicción contencioso administrativa y generalidades del proceso contencioso administrativo. Vamos a hablar primero de la jurisdicción contencioso administrativo y el tema es fuentes normativas. Las principales de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Reforma de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, forma parcial del Código de Procedimiento Civil, la Ley de la Procuraduría General de la República, el Código de Procedimiento Civil, porque es la ley que rige los procedimientos en Venezuela siempre y cuando no se tenga establecido un procedimiento especial. Así, por ejemplo, cuando se trata de enfrentar una cautelar que acompaña un recurso administrativo de nulidad, se debe regir por el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, además de los medios probatorios se regirán por lo establecido en este código. La Ley de Procuraduría General de la República, porque todos los servicios sin personalidad jurídica son representados por el procurador en el Estatuto de la Función Pública, Código Orgánico Tributario y la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. Ya todas estas demás leyes son dependiendo del asunto que se vaya. La doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. La doctrina, recuerde que es un conjunto de conocimientos explicados o compartidos por una serie de doctrinarios o personas dedicadas al estudio especializado del tema. Las jurisprudencias son aquellas sentencias que tienen rango jurisprudencial. Están las sentencias normales y las sentencias que son jurisprudencia, las cuales son emitidas únicamente por el Tribunal Supremo de Justicia y solamente si en la misma sentencia se indica que tiene este tipo de carácter o de rango de jurisprudencia. ¿Qué significaría eso? La jurisprudencia es una decisión que debe aplicarse a nivel nacional, mientras que la sentencia es una decisión que se aplica a un caso concreto. Ese sería el alcance de repente que se podría diferenciar entre sentencia y jurisprudencia. Los principios generales del derecho en nuestro ordenamiento jurídico son fuentes de derecho. En materia administrativa han jugado un papel decisivo en la formación de la jurisprudencia desde las cortes, lo que llaman la corte, donde ésta los ha reconocido como una fuente de principio de la legalidad administrativa y por lo tanto inspirados en la actuación de la autoridad administrativa. El segundo punto a tratar es la estructura orgánica. Tenemos
de ahí están los juzgados superiores estadales, las cortes, los juzgados nacionales o las llamadas cortes normativas prevé una jurisdicción especial contencioso administrativo que estaría al mismo nivel que un juzgado nacional y de aquí pasaría directamente a sala político-administrativa. Vamos entonces, sala político-administrativo está prevista en el artículo 259 de la Constitución. En su encabezado del artículo establece que la jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia en su sala político-administrativa se corresponde o se encuentra organizada en la estructura de la sala en la materia contencioso, derecho contencioso administrativo. El ordinal 11, el artículo 11, ordinal primero de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, lo que viene encabezado de la Constitución. El artículo 13 nos habla de la jurisdicción contencioso administrativo. Contra sus decisiones, por ello, contra sus decisiones, no se oirá recurso alguno, salvo lo previsto en la Constitución. Asimismo, según la resolución número 2022-008 del 14 de diciembre del 2022, la justicia se decidió crear una sala especial primera que ayudara a la sala político-administrativo, es decir, esta sala debía tener el conocimiento y decisión de expedientes que han sido recibidos por Secretaría hasta el mes de noviembre del 2022, debido a un retardo causado por la pandemia. Del 18 de diciembre del 2023, esta sala plena establece una prerrogativa para el funcionamiento de esta sala 6 de diciembre del 2023 hasta el 14 de diciembre del 2024. Ahora, los juzgados nacionales o las llamadas cortecitas, según el artículo 11 de la LOCA, los juzgados nacionales de la jurisdicción contencioso administrativa. El artículo 15 de la misma ley establece que la competencia territorial de los juzgados va a ser la siguiente. Van a existir 2 juzgados en la región capital, de las cuales van a conocer sobre los asuntos de Distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y Guárico. Asimismo, va a haber un juzgado, región centro-oriental, con competencia en Cojedes, Falcón, Yaracuy, Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Trujillo, Mérida y Zulia. Y un juzgado, región nororiental, con competencia en Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Monaga, Bolívar, Amazonas y del Tamacuro. En la parte único de este artículo 15 habla de que la competencia territorial de los juzgados estará delimitada de la siguiente manera, que fueron los 4 tribunales que se iban a crear. Asimismo, señala que el Tribunal de Justicia en sala plena, a solicitud de la Sala Político-Administrativo, podría crear nuevos juzgados nacionales si lo consideraran pertinente, asimismo como atender cada uno de estos juzgados, lo cual nos lleva a la diciembre del 2020, donde la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia modifica la distribución territorial y dice así: se crea un juzgado nacional de jurisdicción contencioso administrativo región nororiental, la cual tiene competencia en Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, del Tamacuro, Monagas mismo, Nueva Esparta y Sucre. En consecuencia, se suprimen los juzgados nacionales primero y segundo del contencioso administrativo de la región capital. Del contencioso administrativo de la región capital se irán conociendo de aquellas causas vinculadas con las circunscripciones judiciales de los estados que conforman la red en funcionamiento, pues el juzgado recién creado, o la modificación territorial. La supresión de la mencionada competencia territorial, así como la creación de unos juzgados, serán anunciadas mediante carteles. Lo que nos lleva a la tercera categoría, que son los juzgados superiores estadales, previstos en el artículo estadales de la jurisdicción contenciosa, funcionará al menos con un juzgado superior contencioso administrativo. Y tenemos los juzgados municipales. Los juzgados municipales forman parte de la jurisdicción del artículo 21, nos señala que serán unipersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a existir un solo juez en ese tribunal que va a conocer de las causas. Ahora, el artículo 12 nos habla de los juzgados superiores especial previstos por el Código Orgánico Tributario. Vamos a hablar ahora sobre el ámbito funcional. Para ello tenemos que leer el artículo 259 de la Constitución. Y dice así: la jurisdicción contenciosa determina la ley. Los órganos de la jurisdicción con anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por sumas de dinero y la reaparición de daño tercero, conocer de reclamos por la prestación de restablecimiento de situaciones jurídicas infringidas. Sobre las competencias.
Existen unas competencias generales y otras competencias específicas que tienen estos tribunales. Como competencias generales, el artículo 9 de la ley nos señala que son, primero, las impugnaciones que se interpongan contra actos administrativos de efecto general o particular. Segundo, la extensión o la negativa de las autoridades a producir un acto que están obligados a hacer. Tercero, reclamaciones contra vías de hecho. Cuarto, las pretensiones que condenan el pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual. Quinto, la reclamación por prestación de servicios. Sexto, la resolución de los recursos de interpretación de leyes. Séptimo, la resolución de las controversias administrativas que se susciten entre la República, Estado, municipio u otro ente público. Octavo, las demandas que se ejercen contra la República, empresa o cualquier otra forma de asociación de la República, Estado, municipio, cualquier. Noveno, las demandas que ejerce la República, los estados, los municipios, institutos autónomos, entes públicos, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, estado, municipio o cualquier persona jurídica antes mencionada tenga participación decisiva. De hecho, de los consejos comunales y de otras personas o grupos que en virtud de la participación ciudadana ejercen funciones que determine la ley. Ahora, vamos a hablar sobre competencias específicas por cada juzgado de la estructura orgánica. Empezamos por la sala político-administrativo. Yo aquí les hice este cuadro en el cual establezco la normativa de la cual sale la competencia de aplicarse. Empezamos con el artículo 23, ordinal primero de la LOCA, que se relaciona 09, sala plena de fecha 14 de diciembre del 2022, y el artículo 26, ordinal primero del Tribunal Supremo de Justicia, que nos dicen las demandas que se ejercen contra el Instituto Autónomo, ente, empresa pública, cualquier otra forma de asociación, en los cuales la República, el Estado, municipio u otro ente mencionado tengan participación decisiva. Aquí dice, cuando su conocimiento no tuviese atribuido a otro tribunal en razón de especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no sea tributario, porque ya sabemos que es la rama especial que tiene esta rama del derecho. Entonces dice así, se ejerce cuando su cuantía excede de las 70.000 veces del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecida por Banco Central de Venezuela. Ahora, el segundo es aquellas demandas, estas son las que se ejercen contra. Esta es la que se realizan contra la República y estas es las que realizan la República, los estados, municipios, institutos autónomos, cualquier forma de derecho, cualquier forma de institución pública o privada, cuya participación tenga la República, los estados o los municipios. Igual, si excede de las 70.000 veces del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. Ahora, tercero, tenemos la extensión o la negativa del presidente, el vicepresidente, los ministros, así como máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional a cumplir actos administrativos. En cuarto lugar, está las reclamaciones contra las vías de hecho, igual, el presidente, el vicepresidente, ministros, máximas autoridades. Quinto, demandas de nulidad, contrato administrativo, de efecto general y particular, igual, de entidades. Demandas de nulidad que se ejercen contra un acto administrativo de efecto particular y al mismo tiempo del acto normativo sublegal que le sirve de fundamento. Séptimo, las controversias administrativas entre, fíjense aquí, la República, los estados, los municipios, cuando la otra parte sea una de estas mismas entidades, es decir, estado contra estado, a menos de que se trate de controversias entre municipios de un mismo estado. Ya lo veremos en dónde corresponde ese tipo de demandas o recursos. Están las controversias administrativas entre distintos órganos o entes que ejercen el poder público, que se susciten por el ejercicio de una competencia atribuida por ley. Noveno, apelación por juicio de expropiación. Décimo, demandas que se interponen por motivos de adquisición, goce, ejercicio o pérdida de nacionalidad. Onceavo, demandas que se ejercen con ocasión del uso del espectro radioeléctrico. Doceavo, las demandas que le atribuyen la Constitución, leyes especiales o que le corresponden conforme a estas por su condición de máxima instancia de la jurisdicción.
La última que tenemos son las demás demandas derivadas de la actividad administrativa desplegadas por altas autoridades de órganos que ejercen el poder público. También tenemos las causas que se asigan contra representantes diplomáticos acreditados en la República. Las apelaciones de las decisiones de los juzgados nacionales, el abocamiento de oficio a petición de partes sobre algún asunto que curse en otro tribunal, juicios que se tramiten acciones conexas cuando la sala político-administrativo le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas, los conflictos de competencia que surgen entre tribunales de la jurisdicción, consultas y recursos de regulación, recursos de interpretación de leyes, los juicios sobre hechos ocurridos en alta mar, el espacio aéreo o en puertos, territorio extranjero, tramitados en la República cuando su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal. También está conocer y decidir las pretensiones, acciones o recursos interpuestos en el caso de retiro, permanencia, estabilidad o conceptos derivados del empleo público. Y las demás que puedan preverse en la ley. Aquí yo tengo un ejemplo, que es el artículo 26, ordinal 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual nos dice que también es atribuido a la político administrativo los juicios para declarar la fuerza ejecutoria de sentencias dictadas por autoridades extranjeras. Vamos entonces con los juzgados nacionales, o lo que se conoció en algún momento como cortecitas. Tenemos en primer lugar las demandas que se ejercen contra la República y las que ejerce la República cuando su cuantía excede de las 30.000 veces el tipo de la moneda oficial de mayor valor establecido por Banco Central, pero la moneda de mayor valor del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Si es 70.001, ya lo conoce, es directamente sala político administrativo, pero si es 70.000, lo conoce, es el juzgado nacional. Aquí tenemos también la extensión o la negativa de las autoridades distintas a la del presidente de la República, vicepresidente, ministro y de máximas autoridades. Pero, ¿qué quiere decir esto? El legislador cuando lo escribió la ley. Bueno, aquí está hablando es que el juzgado nacional conoce de extensión o negativa de los órganos de la administración pública, central o descentralizada, funcionalmente como universidades nacionales, empresas del Estado, asociaciones civiles sin fines de lucro, entre otros organismos públicos de este calibre. Entonces tenemos que, igual, las reclamaciones por vía de hecho son órganos de la administración pública central o descentralizada, institutos, empresas, fundaciones, universidades. Demandas de nulidad contra acto administrativo de efecto general o particular. Dictado, igual, órganos de la administración pública central nacionales, cuando su conocimiento no se ha atribuido a otro tribunal en razón de la materia. Juicios de expropiación, demandas derivadas de actividad administrativa conferida al ordenamiento jurídico desplegado por autoridades, por órganos que ejercen el poder público que no sea atribuido, y las demás que prevea la ley. Ahora tenemos los juzgados superiores estadales, que conocen las demandas que se ejerce contra la República y que ejerce la República cuando su cuantía no excede de 30.000 veces el tipo de cambio oficial de mayor valor, de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central. Las demandas de nulidad contra actos administrativos de autoridades estadales o municipales, excepto de las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad. Ojo con eso. Tenemos también abstención o negativa por autoridades estadales o municipales, reclamación contra vías de hecho atribuida a autoridades estadales o municipales, demanda de nulidad contra acto administrativo de efecto para apelaciones de decisiones de juzgados municipales, demandas derivadas de actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico de los órganos del poder público, estatal, municipales, entre municipios de un mismo estado y aquellas demás que pueda prever las leyes. Finalmente tenemos a los juzgados municipales. ¿Qué conocen los juzgados municipales? Usuarios o organizaciones públicas por prestación de servicios y cualquier otra que le retribuya la ley. Los jueces tienen 3 poderes de forma general, es decir, todos los jueces lo tienen. El primero es su competencia, aplicar los procedimientos correspondientes establecidos por la ley y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. Todo esto lo encontramos en el artículo 253 de la Constitución. Ahora, existen unos poderes específicos del juez contencioso. En primer lugar, individuales
por inconstitucionalidad o legal. Recuerden que aquí esto o significa slash. Aquí hay 1 y aquí ya está el 2. Y aquí igual, 1 y 2. Puede ser o individuales por inconstitucionalidad o individuales por ilegalidad y en general por contrariedad al derecho. Condenar pago de sumas de dinero, condenar la reparación de daños y perjuicios, conocer de reclamaciones por servicios públicos. Puede también disponer lo necesario para restablecer cursos cuando no se cumplen las condiciones de recurribilidad, conocer cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de contratos administrativos. Conocer de las demandas de interpretación acerca del alcance de textos legales, pero recuerden que no de las leyes, porque las leyes administrativas. Asimismo, existen poderes que solo se presentan en ciertas etapas del proceso. En la primera etapa tenemos la iniciación y está el poder inquisitivo. Se manifiesta fundamentalmente en dirigir el proceso y en la búsqueda de la verdad verdadera o la verdad material. ¿En dónde está establecido? En el artículo 4, encabezado de la LOPE, cuando dice el juez es el rector del proceso y debe impulsar de oficio, ojo aquí, o, es decir, puede ser de oficio o a petición de parte interesada hasta su conclusión. También tenemos el artículo 39, cuando dice, en cualquier estado de la causa, el juez podrá solicitar información o hacer evacuar de oficio, otra vez aquí, de oficio, las pruebas que considere pertinente. Este auto será inapelable y las partes podrán hacer observaciones. El segundo poder en la iniciación es dictar una medida cautelar para asegurar la situación de las personas. El artículo 4 nos dice, está investido de las más amplias potestades cautelares. A tales efectos podrá, de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la administración pública, según el caso concreto en el caso. El tercer poder es el de admitir o inadmitir un recurso o proceso analizando las causales de admisibilidad o inadmisibilidad objetivas y subjetivas. En cuarto lugar está la potestad de solicitarle a la administración pública el expediente administrativo. Ahora, sobre este punto se debe tener presente que en caso de no ser remitido el expediente, serán sancionado el órgano administrativo que no emitió, que no remitió el expediente. Asimismo, el administrado se tendrá como violentado. Recuerden bien esta parte para aquellos que vayan a ejercer. Se tendrá como violentado su derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso de acuerdo al artículo 49 de la Constitución. El artículo 31 señala que de cada asunto se formará un expediente y se mantendrá la unidad de este y de la decisión respectiva, aunque debo invertir en el procedimiento diferentes oficinas o institutos. Ahora, en una segunda etapa, que es la sustanciación, está dirigir las audiencias orales conciliatorias, porque antes de irse a juicio siempre se intenta una conciliación. Existe la posibilidad de que se abrevie el lapso probatorio o abreviarse o suprimirse cuando las partes solo promueven medios de prueba documentales. Esto es lo que quiero decir cuando dice no requieren evacuación en virtud del principio de economía procesal. Pueden dictar providencia en cualquier etapa del proceso en la búsqueda de la verdad material. Y el poder relativo a la publicación de carteles. Hay procedimientos que obligan a publicar carteles y hay otros en que el juez puede decidir quién puede venir a conocer sobre la causa. Es decir, él puede determinar que existen terceras personas que tienen intereses e incluso los puede llamar al proceso. En la última etapa, decisión y ejecución, está la restitución de la situación lesionada y, asimismo, cualquier juez puede declarar un desacato, una medida de desacato contra aquel órgano de la administración pública que no cumpla con la orden que se dio en su decisión. Lo que nos lleva a la siguiente etapa, que son los principios generales del proceso contabilidades, del proceso contencioso administrativo. Para la siguiente clase, empezar a ver cada etapa del proceso. Sus principios son justicia gratuita, accesibilidad, parcialidad, idoneidad, publicidad y mediación, y las acciones del contencioso administrativo. ¿Qué tipo de acciones se pueden ejercer? Recurso de nulidad. Es un recurso judicial que se presenta, lo estableció en el artículo 19 de la LOPA, que nos señala cuándo exactamente un acto administrativo es nulo de nulidad absoluta. Está también el recurso de abstención o carencia. Es un recurso judicial que se utiliza para obligar a la administración pública a cumplir con una función que le corresponde por ley. Está el de interpretación, que bueno, es igual,
va a venir a consultar el alcance y sentido de un acto administrativo. Y vamos a terminar con la clase del día de hoy con los sujetos del proceso. ¿Quiénes son los sujetos? Bueno, en todo proceso, ya sea civil, penal, y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el particular o, como lo he venido llamando, el administrado, que inicia la reclamación ante el Poder Judicial por actos ilegales o abusivos realizados por la administración pública. Este sujeto activo puede imponer o sí, puede demandar en un primer momento sin representación legal, pero deben tener presente que esta persona debe ir con su representante legal para los juicios. Ahora, el sujeto pasivo es la administración pública, contra la cual terminamos la clase del día de hoy. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. Cualquier duda, pregunta o inquietud relacionada con la materia, no duden en consultar conmigo a través de la mensajería o los foros. Ya tienen disponible la primera actividad académica y nos veremos en una siguiente clase. Hasta luego.